las caravanas de los promeseros ascienden la loma de Caacupé y las cámaras de Con Buena Onda están aquí para que Paraguay se entere. Que el Paraguay se entere que estamos muy felices frente al altar la parroquia de la Santuario Nacional de la Nuestra Mascarilla Madre, protectora de todos los paraguayos. Que esta madre, este año, descubra la amistad, la justicia en el Paraguay, la justicia sobre todo, que termine el narcotráfico, que terminen los asaltos, las persecuciones de política. Se me puta Oga Gerardo Peguara. Saludos a toda mi gente de Arroyos Esteros que estamos acá peregrinando con todos. Así que muchísimos, le mando fuerza, saludos, besos. Se puede. Sí se puede. Que Paraguay se entere. Estamos acá en Caacupé, en vivo y en directo. Yo vine de Ciudad del Este, de Upacaraí, caminé y primera vez hago esta experiencia. Le quiero mandar saludos a mi mamá que me está viendo ese, que les quiero mucho y que gracias porque me apoyaron porque vine caminando. Que Paraguay se entere. Mando saludos a Coronel Oviedo, a toda la gente que están acá también y fuerza, vamos. Mando saludos al Coronel Oviedo y quiero que meta gol Coronel Oviedo. Saludos a ver que tú vas a Caacupé, dame ayudar a acá hermano Soriano, ¿ve? A entero se pariente cuera, se les sabe, pues a ver saludos a mí sobre cuera. Quiero agradecerle a la Virgencita porque este año conocí el amor. Está a mi lado. Que Paraguay se entere que no todo es droga, es vandalismo, también somos religiosos y servimos a la Virgen. Quiero mandar saludos a mi familia y quiero invitar a todos que vengan a visitar a la Virgen, que es una madre nuestra y hay que seguir con esta tradición que es lo más lindo que tienen los paraguayos. Un saludo muy especial a toda la gente de Ciudad del Este, a todas las hermanas de las diferentes comunidades de la Iglesia Católica, muy especial hoy desde el Santuario Caacupé. Un saludo especial para cada uno y que pase un feliz día. Estamos viniendo de Encarnación. Este es el año 14 que estamos haciendo en honor a la Virgen, ¿verdad? Nuestra Virgen María. Y bueno, que se animen los jóvenes. Ya saludar a todo el pueblo mariano por esta fecha festiva y bueno, y que toda la gente que nos están viendo, que cada intención que nos han pedido, verá cada uno de nosotros, cada uno ya dejamos frente a nuestra querida Santa Madre para que ella después obre en ellas. Un saludo para toda mi familia que está en Caguazú y mi hija que está en España y que Dios y la Virgen le bendiga siempre. Vengo de Morajueluque. Todos saludos a 7 de octubre, Huacaranay. Muchas gracias. Sinceramente es bueno decir que es un sacrificio enorme venir, estamos viniendo de la ciudad de Itá. Tuvo una batalla venir, caminamos como 30 kilómetros a pie, primero camino a tierra como 20 por ahí, después el resto de ruta y llegamos hace como media hora que llegamos con el sol enfrente y un sacrificio que vale la pena, algo que promesa que hacemos cada año y estamos batallando y es bueno invitar a la gente para que venga, es algo representativo del país, es bueno venir a visitar y en familia, en pareja, entre amigos y para poder disfrutar es algo, hay que buscar el lado bueno nomás. Mi queja sería que si los políticos mandaran a arreglar un poquito el asfaltado porque está muy feo. Muchos amigos bicicleteros se accidentaron por eso y después pusieron muchas bicis, no solo bici, moto, vehículos. Y sería bueno que mandaran a arreglar un chiquitito de eso. Abuela, que Paraguay se entere, que tenga buena onda. Abuela, póngale onda. Que se re guaraní. La gorda le pone onda. Paraguay. Entérate. Que Paraguay se entere que nosotros también cumplimos con nuestra promesa, hicimos la caminata correspondiente, muchísima gente
en Caacupé se prendió a nuestra cámara de Que Paraguay se entere, así que a seguir atentos porque muy pronto podemos estar en tu barrio, en tu ciudad, con buena onda, Que Paraguay se entere. ¡Que Paraguay se entere!